Está con nosotros, vamos a charlar un rato con él, Facundo Manes. Manes es neurólogo, neurocientífico, se recibió en la UBA, hizo un máster en Cambridge y en Harvard, creó y dirige hoy INECO, que es el Instituto de Neurología Cognitiva, y el Instituto de Neurociencias de Favaloro. Capaz te suena también por la tele, porque tenía un programa que se daba por C5, que se dio en 2011, Los enigmas del cerebro, y es autor también de Usar el cerebro, conocer nuestra mente para vivir mejor, en coautoría con Mateo Niro. ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo estás? Hola, Jorge, gracias por tenerme acá. Bueno, a mí me asombra mucho cuando se habla del tema del cerebro, lo poco que se sabe. ¿Se sabe tan poco o soy yo que soy bruto y creo que los demás no saben nada? Sabemos algunas cosas bastante bien, sabemos algo de la memoria, del olvido, sabemos algunas cosas de cómo tomamos decisiones, sabemos algunos aspectos de la emoción, sobre todo el miedo y la ansiedad, pero no tenemos los científicos hoy una teoría general de cómo funciona el cerebro y tampoco, y quizás por suerte, no tenemos idea de qué pasa o cómo abordar la experiencia íntima, personal, privada, cómo las neuronas dan origen a la experiencia personal que cada uno de nosotros, de los que estamos acá y la audiencia está teniendo. Todavía no tenemos ni idea cómo las neuronas generan lo que sentimos. Pero, básicamente... Lo que sentimos y lo que pensamos, las dos cosas. Exactamente. Claro. Pero quiero remarcar, porque este auge de las neurociencias. En Argentina se da un fenómeno particular que si quieren después lo hablamos, por la presencia del psicoanálisis, que es algo distinto a lo que pasa en otros países. Pero en las últimas décadas, la combinación de muchos científicos, muchos Freud, hay muchos Freud estudiando el cerebro. Es más, si Freud viviría sería seguramente neurocientífico. Él era neurólogo y él escribió un libro importante sobre la biología de la mente. O sea que él veía en el futuro que la neurociencia iba a tratar de explicar lo que él en su consultorio, por su experiencia, lo intentaba, pero no tenía la edad biológica para hacerlo, porque iba a vivir 40 o 50 años más, pero él lo escribió, que la biología de la mente era el futuro. Entonces hoy hay muchos científicos estudiando el cerebro, hay muchas inversiones. Obama en Estados Unidos hace un año lo declaró como a la frontera de la ciencia para apoyar. Hay tecnología nueva, hay genética nueva. Hoy podemos ver qué pasa en el cerebro cuando... ¿Qué áreas se iluminan cuando o no imaginamos? se iluminan? Sí, sí. El asunto es qué significa, pero podemos saber qué pasa en el cerebro cuando imaginamos, cuando tomamos una decisión. Esa combinación, y además, ¿por qué genera atracción en la sociedad? Y por qué yo también estoy interesado en contar a la sociedad sobre el cerebro, en mi caso. Porque, primero, que la ciencia no tiene que ser de élite, tiene que estar distribuida en la sociedad. En todos los países, parte de la ciencia se financia con el impuesto de la gente y los científicos tenemos la obligación de contar qué pasa en el laboratorio. Por otra parte, como todo lo que hacemos es con el cerebro, desde respirar, ustedes no sabían que estaban respirando, ahora lo saben, eso lo hacía un centro cerebral, hasta las preguntas o las respuestas filosóficas más complejas. Toda la investigación sobre el cerebro va a impactar en la economía, en la política, en la educación, en todo lo que hacemos. Ahora, ¿por qué es tan fascinante y sexy la neurociencia? Porque intenta responder, y con esto termino, las preguntas que siempre la civilización occidental se intentó responder. Conciencia, libre albedrío. ¿Tenemos libre albedrío? Memoria, olvido. Pero antes esto estaba confinado a filósofos. Los filósofos intentaron resolver estos problemas, líderes religiosos o Freud aislados. Hoy el conocimiento se genera en grupo, que es otra característica. Hoy la inteligencia colectiva es mucho más que la suma de las partes. Entonces, el avance en la tecnología, la inversión de dinero y la cantidad de científicos trabajando en equipo que intenta responder las preguntas de siempre ha hecho de esto una mezcla fascinante que tratamos de transmitir con Mateo en el libro. Pues es que a mí siempre me interesó y en algún momento leí algo sobre el tema del sueño. Sí. Después me di cuenta, yo tengo apneas, capaz por eso, no saber por qué, pero me interesaba el tema del sueño. Y tengo la sensación, me corregirás vos o no, que la ciencia no sabe todavía bien por qué el hombre duerme. Si es una conducta atávica, si en realidad duerme para descansar, pero a la vez la actividad eléctrica en el cerebro es alta. Entonces, uno podría descansar sin dormir, pero sin embargo, si uno no duerme durante 8 días se muere, sí. Etcétera. Bueno, es cierto lo que decís vos, que la ciencia no sabe todo del sueño, pero sabemos algunas funciones del sueño. Primero sabemos lo que decís vos, que el sueño es vital. Si no dormimos por unos días no morimos. Segundo, sabemos que en el sueño gastamos energía. Antes se pensaba que el sueño era un proceso pasivo. Hoy sabemos que el sueño, y también el olvido, y quizás podemos hablar del olvido, produce gasto de energía. Cuando olvidamos, gastamos energía. Cuando dormimos, hay gasto de energía en el cerebro. Y hay 3 funciones que sabemos en el sueño básicas.
Una es que consolida la memoria. Dormir bien también refuerza memoria. Hay experimentos que muestran que gente que aprende algo y duerme bien recuerda más que la gente que no duerme bien. El proceso de consolidación de memoria se da en el sueño. Otra cosa... En general se recomienda antes de un examen que los pibes se quedan estudiando a cualquier hora. No, es al revés. Dormí bien. Exactamente. Anda a acostarte temprano, porque es bastante probable que te acuerdes de más cosas si ese día dormiste que si no dormiste, ¿no? Y el sueño consolida la memoria. Inclusive soñar, el acto de soñar, hoy sabemos que en el sueño se cree que uno trata de generar la esencia de la experiencia del día. Y eso influye en las memorias. Inclusive soñar, el acto de soñar, está relacionado con... Muchas veces soñamos, pero ¿cómo soñé con esta persona que a la tarde la vi o ayer la vi? Y bueno, porque justamente se está consolidando la memoria y está buscando seguramente el proceso del sueño y la conciliación de memoria, la esencia de la experiencia. O sea, que sabemos que es importante en la consolidación de la memoria. Otra cosa que sabemos del sueño es que regula la función inmune. Si todos nosotros nos vacunamos y la mitad de nosotros duerme mal, porque yo lo llamo una vez por noche, cada hora, la vacuna va a prender mejor en los que duermen bien. O sea, modula la respuesta inmune y también modula el sistema hormonal. Y sabemos que todas las especies casi duermen, inclusive los cetáceos. Por ejemplo, los delfines, si dormirían, se ahogarían. Entonces, tienen dos hemisferios, como todos nosotros, y un hemisferio está despierto y el otro duerme, y se alterna. O sea, que dormir es un proceso que está en muchas especies. Sí, yo del único animal que había escuchado que era como mucho más neurótico, que creo que no dormía o decían que no dormía, era el tiburón. Pero en general duermen las especies, sí, pero de alguna manera debe dormir, claro, capaz no lo sabemos. Exactamente. Digamos, no inclusive hay algunos indicios de sueño en las moscas, en animales muy diferentes a nosotros. Se encontraron dormideros de tiburones, lugares donde van a dormir. Ah, mira. Sí, yo creo que duermen y que... Ahora, vos fíjate, se sabe que... No quiero centrarme solo en el sueño, en el tema de dormir, ¿no? Pero se sabe lo que es el sueño REM, que son... uno sueña a lo mejor 1 o 2 veces por noche o cada tanto tiempo, ¿no? Sí. Pero ¿y en el medio? No se sabe. Bueno, esas son las cosas que no sabemos del sueño. Hay muchos investigadores tratando de elucidar. Pero el medio es el 90% del sueño, porque en realidad el REM es muy breve. Totalmente. El REM es 1 minuto, menos. Y solamente recordamos, cuando nos despertamos, recordamos... En tanto te despiertes cerca o no del REM. Exacto. Sí, sí. Muy bien. ¿Sabes mucho? No mucho. Leí algunas cosas. ¿Sabes más que yo de sueño? No sé nada de sueño. No, escúchame. Cuando uno se vuelve medio fan de las neurociencias, existe un riesgo a la hora de analizar el tema, que es decir, todo es un desequilibrio químico. Muy bien. Yo también, el libro... ¿Es todo un desequilibrio químico? Bueno, pero me parece muy importante tu punto del límite de la neurociencia, que es un punto que yo estoy interesado en también como investigador y como jefe de un laboratorio grande de reputación internacional, de ponerle límite, porque hay gente que quiere explicar todo por las neurociencias. Claro. Si no, el Martín Fierro sería medio kilo de papel y medio litro de tinta, como dice Dolina. Entonces, ojo con poner... Hay gente que explica muchas cosas sin datos científicos. O sea, parte del libro que escribimos es mostrar la fascinación de gente que estudia el órgano que se intenta entender a sí mismo. El micrófono, el ser humano tiene un cerebro que intenta entenderse a sí mismo. No hay otro objeto en el universo que intente entenderse. Claro. Y muchas veces tenemos que explicarlo desde el arte, desde la ambigüedad que no da la ciencia. Así que yo soy un defensor de ponerle límites a las neurociencias. Es fascinante, hay muchas cosas fascinantes, pero hay que ponerle límite. No se puede explicar todo, porque si no, ¿sabes qué? Va a perder reputación. Y claro. Acá en la Argentina hay modas que después se acaban porque se explica todo por esa moda. Así que es muy bueno aclarar ese punto. Creo que hiciste la pregunta perfecta y él dio la respuesta perfecta. Porque si no, es el simplismo de que todo queda reducido a algo, cuando en realidad somos la suma de un montón de cosas. Digo, me encanta cuando Manes explica que somos un universo enorme, cada una de las estrellas que puede haber en ese universo son nuestras neuronas, y que ese es nuestro mundo propio y nuestro mundo interior. Me encanta cuando alguien como Manes explica concreto y baja a tierra la ciencia y podemos entender que en nuestra cabeza pasa todo. Ahí se cocinan las emociones, se cocinan las ideas, se cocinan los sentimientos y que no lo podemos solamente dejar todo librado a un encuentro sináptico, un encuentro de dos neuronas. Pero además no se puede estudiar científicamente el cerebro en forma aislada. Claro. El cerebro se tiene que estudiar con otro cerebro enfrente. Porque yo ahora estoy atento a ustedes están atentos a mí, yo veo si ustedes están, las caras de ustedes, si están atentas o están con desgano. Entonces, no se puede estudiar el cerebro como científico aislado, hay que estudiarlo en la comunicación con otros seres humanos. Si uno me dice, Manes, te voy a ahorcar, decime cómo podés resumir el cerebro, es un órgano social.
El cerebro es un órgano social. Vos fíjate, él hablaba de sinapsis. Yo te pido, por favor, contame que el sinapsis. Contame qué es la sinapsis. La sinapsis es la comunicación entre dos neuronas. Cada neurona la neurona es la unidad anátomo-funcional del cerebro, y cada neurona se conecta miles de veces con otras neuronas, y hay más neuronas y conexiones neurales que estrellas en las galaxias. O sea, es increíble, y no podemos todavía descifrar cómo las neuronas dan origen a todos los pensamientos, los miedos, la memoria. Algunas cosas sabemos, pero no todo. ¿Cómo me podría imaginar gráficamente las neuronas entre sí? ¿Qué sería? ¿Como un árbol con ramitas? Claro, es una buena idea. Es un árbol donde hay un cuerpo, que sería la copa del árbol, y hay ramas que son dendritas, conexiones, y un axón. El tronco sería el axón. Es un cable largo que comunica a otras partes de... Lo que yo leí alguna vez hablando de cómo se piensan los pensamientos, que me pareció impresionante, es que una neurona piensa un pensamiento y comparte con las otras pensamientos parecidos y selecciona en ese proceso uno que es el que finalmente pasa a la conciencia. ¿Eso es así? Wow. Hoy el cerebro trabaja en red. O sea, una neurona no es que cree un pensamiento. El cerebro trabaja en red de miles de neuronas y miles de conexiones. Sí. No sabemos cómo esa red neuronal genera el pensamiento. Lo que sí sabemos es que el cerebro fabrica la realidad. O sea, el cerebro, si yo ahora estoy, por ejemplo, preocupado porque me están robando en mi casa, yo me voy a sentir mal. Si yo ahora estoy pensando que en mi casa están todos bien, me voy a sentir bien. Y yo no sé qué está pasando en mi casa. El cerebro genera la realidad. Eso sí sabemos, que nuestro cerebro genera la realidad. Ahora, con respecto a la conciencia, es un punto importante, que Freud fue uno de los primeros que marcó este tema. Es que si yo estoy en la calle charlando con vos en la vereda ahora acá, y pasa algo, un movimiento, no sabemos si fue un auto, qué marca, una camioneta, los dos sabemos que pasó algo. Y el cerebro no es blanco-negro. En el cerebro, si medimos la actividad nuestra, que vimos un bulto pasar, ya hay actividad casi consciente. Es como si nosotros habíamos detectado que pasó tal auto. O sea, no es blanco-negro. La pasar de un sistema no consciente a consciente es casi un continuo. De hecho, nuestro cerebro trabaja mucho más cuando está descansando. El cerebro cuando está descansando, no pensando en nada, trabaja mucho procesando pensamientos internalizados. ¿Dónde van las cosas cuando van a la papelera? ¿A la memoria? Sí. La memoria es el último recuerdo, no es el hecho que vivimos. A ver. Que la memoria es el último recuerdo. Por ejemplo... Es nuestra interpretación del último hecho. Es el último recuerdo, es la manera que recordamos. ¿El recuerdo es una interpretación? ¿Qué tiempo tengo para explicarlo? Porque puedo contarlo con un experimento. Hacemos un programa que va hasta la hora que quieras, los días que quieras. Vos quedate acá y hablá. Un investigador de Estados Unidos hace décadas, Joseph Ledoux, en NYU, en la Universidad de Nueva York, hizo un experimento fascinante. Había una droga, un fármaco, que bloqueaba la síntesis de proteína. Las proteínas son como ladrillos que juntas forman las neuronas, los elementos de las neuronas y demás. Esta droga, por un mecanismo X, frena la síntesis de proteínas. Una droga, entonces. Y lo que hizo Ledoux es una memoria simple en animales. ¡Pip! Se asociaba con un cosquilleo eléctrico. O sea, los animales aprendían que ¡pip! Y venía un cosquilleo eléctrico. Agarró una especie de ese animal, pero que no tenían memoria, era virgen de esa memoria, pero sabía que podían aprender eso. Y le daba el pip, y le daba el corriente eléctrica, y los animalitos aprendían. A los 3 días sentían el pip y se asustaban, porque venía el cosquilleo. Lo que hizo Ledoux es agarrar animales vírgenes de esa memoria, pip, el cosquilleo, y le dio la droga endovenosa. A los 3 días los animales escuchaban el pip y no se asustaban. No se había formado la memoria. Lo fascinante de esto, que quiero que piensen, es que la memoria, si se puede bloquear, es porque es un hecho concreto. Primero, o sea, el primer beso, en mi viaje de egresado, son conexiones de neuronas reforzadas, porque si no, no se podría bloquear. Cuando uno bloquea algo, nos guste o no, si es ético no es otro tema, y si nos gusta no es otro tema, pero se puede bloquear. Si se puede bloquear es porque hay algo físico. Entonces, la memoria humana son conexiones de neuronas reforzadas. Vos bloqueás el almacenamiento, es decir, impedís que se almacene. Impedís que se forme. Pero pará, que después vino la parte más fascinante. Y esto dio lugar a la película de Jim Carrey, Un eterno resplandor. Eterno resplandor de una mente sin recuerdo, algo así. Un estudiante de Ledoux, joven, y Ledoux era bueno porque tenía discípulos mejores que él, le dijo, che, Joe, ¿qué pasa si a animales, porque como bien decía Daniel, ahí en este experimento impidió que se forme la memoria, pero el estudiante vino y le planteó a Ledoux, che, ¿qué pasa si
a los animales ya tienen la memoria, ya saben pip y se asustan. ¿Qué pasa si ahí le ponemos, cuando le damos el pip, se asustan y le damos la droga? No, nada, una cosa es impedir que se forme y otra cosa es cuando la memoria está formada. Yo me casé tal día, yo fui al colegio tal día, ya la memoria está instalada en el cerebro, ya está archivada en la papelera. En la papelera. Como buen discípulo intelectual, traicionó intelectualmente a su jefe. Y el estudiante hizo a escondidas el experimento. Y a animales que ya tenían la memoria, que se asustaban, le daban el pip, se asustaban y ahí le daban la droga. A los 3 días, pip, y no se asustaban. Se había borrado la memoria. O sea que la memoria puede borrarse. Claro, cada vez que la evocamos, ahí viene la parte esta. Cada vez que no, pero eso es importante por el tema de las situaciones traumáticas. Vos imagínate una persona que tiene en su vida un peso terrible por alguna cosa, una violación, un abuso, lo que sea. Si lo pudiera borrar, cambiaría su vida. Esa es la idea. ¿Me no, pero hay técnicas en psiquiatría para claro, cosas. Bueno, vos diste en la tecla de lo que se hace. ¿Por qué? Porque si uno fue violado, tuvo un periodo traumático o estrés postraumático de un holocausto o de una guerra, cada vez que escucha una bomba va... Lo que se hace ahora es quizás tratar de separar la respuesta emocional asociada a la memoria, porque cuando uno tiene una memoria traumática no solo la vive, sino que la experiencia en el cuerpo. Tiene taquicardia, transpira, sudoración, etc. Entonces, quiero contarle esto de la memoria para que quede gráfico, porque el experimento por ahí para algunas es gráfico, otro no. Es como un documento Word. Uno trabaja el viernes en el documento Word, lo cierra. El sábado lo abre, lo modifica, lo cierra. El domingo cuando lo abre, no ve lo que hizo el viernes, ve lo que hizo el sábado. Lógico. Entonces la memoria humana no es el hecho que vivimos, es el último recuerdo, porque cada vez que lo evocamos, lo transformamos. La memoria humana es uno de los hechos más creativos del cerebro. Cada vez que contamos algo, lo vamos transformando, le vamos poniendo emociones. Yo tengo una experiencia casera, como recibo muchos investigadores extranjeros en mi casa, toda la semana, porque en Favaloro o en INECO dirijo gente muy inteligente que tiene grupos de investigación, y por ahí viene un chino, un japonés, che, Facundo, tenés que recibirlo. Le digo, no, mirá, andá a la cancha de Boca, llevarlo a comer asado. Dice, no, ya hace 3 días que estoy haciendo eso. Me dice, bueno, tráelo. Mi mujer no tiene idea para qué viene el chino, el japonés. Yo me aburro. Entonces, y yo no tengo nada que hablar con el chino porque por ahí estudia músculo, una cosa que no estudio yo. Entonces, tengo un cuentito en inglés, que aparte lo conozco bien en inglés, de cómo nos conocimos con mi mujer, que dura media hora. Entonces zafamos del primer plato. Pasamos del primer plato al postre ya con el chino. O sea, editás la visita del tipo. Exacto. Porque aparte un día de semana, imagínate esta noche que me llame uno y me dice, che, tengo un... Claro. Y la última vez no sé quién vino, alguien de Escandinavia, y mi mujer, porque mentir es una conducta normal del cerebro, no mentir es anormal. O sea, si vos me ves a mí en 3 meses todo deteriorado, me decís, qué bien que estás, Facundo, por ahí si tu hija quiere estudiar psicología en Favaloro, qué sé yo, me querés quedar bien. O sea, mentir es normal. Los autistas nos mienten, de hecho, son literales. Pero ¿qué beneficio secundario tenía en mentirle yo a un escandinavo como me conocí con mi mujer? Entonces, cuando fuimos a dormir, mi mujer me dice, che, lo que vos contaste, de cómo nos conocimos, no tiene nada que ver con la realidad. O sea que yo no me acuerdo cómo conocí a mi mujer, porque lo conté tantas veces, con vino blanco, tinto, champagne. El japonés no se reía, le agregaba algo. O sea que quiero... Este ejemplo es de cómo la memoria, cada vez que se evoca, se modula, se transforma. Pero perdón, entonces... Se recrea. ¿Eso quiere decir que cuando vos te inventás un pasado terminás creyendo en él? Según las neurociencias, sí. Si lo modificás. Por ejemplo, si vos te vas de viaje, una pareja se va de viaje, y alguien vuelve y la pasó muy mal, se conocieron en el verano, dice, bueno, vamos a Europa en abril. Y los dos piensan amor de verano que están bárbaros. Se van allá, uno la pasa bárbaro, otro la pasa mal. El que la pasa mal no cuenta a nadie, que ya está, se olvidó de la pareja. El que la pasa bien, quiere seguir, lo cuenta todo el mundo. ¿Quién tiene un relato más acorde con lo que pasó? ¿El que la contó muchas veces o el que no contó nunca? ¿Quién? El que no contó nunca. Claro. Porque el que contó muchas veces modifica la memoria. O sea, uno puede crearse su propia mentira. Obvio. Bien, estamos charlando un rato con Facundo Manes, neurólogo, neurocientífico, dirige INECO, el Instituto de Neurología Cognitiva, y el Instituto de Neurociencias de Favaloro. Es autor de Usar el cerebro, conocer nuestra mente para vivir mejor, en coautoría con Mateo Niro. Pues es que me quedé pensando en ese tema del olvido y de las cosas que uno olvida. Y alguna vez escuché, decime si es así o no, que los primeros recuerdos, los recuerdos de la infancia, uno los olvida porque fueron tan fuertes y tan traumáticos, como debe ser, qué sé yo, imagínate un bebé que ve la luz, o sea, que uno se olvida de todo eso, porque si lo recordara no lo soportaría. Hay una parte cierta de lo que decís y una parte que no se sabe. La parte cierta es que hay una amnesia infantil. Yo tengo un hijo de 6 años, que es Pedrito,
Y si yo me muero hoy, yo pienso, ayer vimos el partido, él es de Boca, yo soy de River, convivimos, yo lo adoro, y él creo que me adora y me conoce y tiene claro que soy el padre, pero si yo me muero hoy, quizás cuando tenga 30 no me recuerde nada, no recuerde nada. O sea que hasta los 5 hay una amnesia por 5 años. No se sabe por qué, las explicaciones son varias, hay un crecimiento neuronal y una poda de neuronas. Hay muchos mecanismos para explicar, pero no hay una respuesta de por qué hay una amnesia infantil. Pero es cierto que cuando uno tiene 30 o 20 o 40 años no recuerda los primeros 5 años de la vida. Los que dicen, yo recuerdo, quizás es porque vio una foto. Porque escuchó, porque le contaron. No, bueno, se la cree. Como vos decías, porque construyó su recuerdo. Exactamente, pero hay una amnesia infantil hasta los 4 o 5 años muy importante. Guadalupe. Eso tiene que ver con esto de la sinapsis, porque la sinapsis se logra de acuerdo a los estímulos que vengan del exterior, ¿o no? Hay un programa genético que da lugar a la generación de nuevas conexiones cerebrales y el entorno tiene mucho que ver. Por eso cuando gente como Albino y demás hace hincapié en la nutrición, claro, es muy importante, pero también es muy importante la conexión social y el estímulo cognitivo. Hubo una experiencia muy interesante en Rumania con la dictadura de Ceausescu, que hubo chicos en orfanatos en Rumania que estaban deprivados de nutrición, pero además estaban deprivados del afecto y estaban deprivados del estímulo cognitivo. Cuando vino la democracia, recolocaron a estos chicos en algunas familias de Rumania y en Europa, en Inglaterra, muchos y demás, y muchos chicos lograron, recuperar las funciones, pero no solo con la nutrición, sino con el estímulo afectivo y el estímulo cognitivo. Así que las conexiones neuronales es un programa genético, pero también el entorno y la alimentación y el estímulo llevan al desarrollo del cerebro, que recién ocurre entre las 20 y 25 años. Lo que hablabas antes de las aplicaciones de las neurociencias a todas estas diversos saberes que hay, como por ejemplo la psicología, una de las cosas es el tema del voto. ¿Es una decisión racional o es una decisión emocional? Un amigo mío, Alex Todorov, de Princeton University, fue a Nueva Zelanda y agarró chicas de 19 20 años que no conocían nada de política neozelandesa y menos americana, y le mostraron fotos y le decían, chicas, le vamos a dar 2 fotos por vez, elijan una. Y no era gente muy linda, tipo Brad Pitt o Angelina Jolie, gente madura. Las chicas, por cada par de fotos, elegían una y eran candidatos a senadores del Midwest americano, que creo que ni los de Kansas lo conocían a los tipos, o sea que las chicas ni idea. Y eran a la semana siguiente eran las elecciones, y lo que elegían las chicas de la primera vez que le gustaba, bueno, elegí el que más te guste primera vez, que no era tanto por la belleza, predecía quién ganaba la elección en un 70%. O sea que hoy sabemos, eso fue replicado en varias culturas, o sea que hoy sabemos que hay gente que no mira televisión y que no sabe de política, que vota por los rasgos de la cara y por rasgos emocionales, ¿no? ¿Hay cosas genéticas en la memoria que se transmiten y que se mezclan con la cultura? A ver, la pregunta es por esto. Me hiciste acordar con esto del experimento. En un momento agarraron un montón de rusos, ¿no? Y les mostraron el teclado QWERTY. El teclado QWERTY, es el teclado de la máquina, el QWERTY, por eso se llama QWERTY. Los rusos, obviamente, escriben en cirílico, o sea que no tienen la más puta idea de cómo es un teclado QWERTY. Y sin embargo, los tipos reconocían la lógica del teclado QWERTY aun cuando nunca lo habían visto. Y eso, la pregunta es cultural? O sea, ¿la especie genera a través de la cultura cosas genéticas? Obvio. Es un buen punto. La experiencia transforma nuestros genes en algún sentido. Ahí está, esa es la manera sintética de decirlo. La experiencia transforma nuestros genes. Obvio, sí, es así. Los genes es algo más dinámico, no es que venimos con un... entonces uno transmite a través de las herencias las experiencias. Pero hay diseños que las distintas culturas tienen el mismo diseño. Por ejemplo, la escoba. La escoba común y silvestre es un diseño único. Digamos, si se muere el ser humano, desaparece de la faz de la Tierra toda vida, empieza la meva, después viene el paramello, la escoba va a volver a existir. La Divina Comedia difícilmente, ¿no? Sí, hay estudios cross-culturales muy interesantes. Darwin fue el primero que se dio cuenta que todas las especies tenían emociones básicas: alegría, tristeza, ira, sorpresa. Después Paul Ekman, que es el que está detrás de Lie to Me, Miénteme, la serie. Sí. Es un psicólogo estadounidense, fue a Papúa Nueva Guinea y estudió una tribu que nunca estuvo en contacto con Occidente. Y le decía a los indígenas, ¿qué cara pondría si se muere un chico? Y la persona ponía la cara de tristeza. Y lo mismo con cosas de alegría. Entonces, Paul Ekman dijo, si
como decía Darwin, las emociones primarias básicas están en todas las especies y están en todas las culturas y tienen un patrón facial característico, debe haber un sello biológico. Y hoy estamos encontrando el sello biológico, la red neural que está involucrada en el miedo, en la alegría, en la tristeza. Así que, pero hay emociones secundarias que dependen de la cultura. La vergüenza, el orgullo, la culpa depende de la cultura. O sea, claro. Entonces, lo que es una cosa no puede no serlo para otros. Exactamente. ¿Sí? Inclusive aspectos morales. Hay aspectos morales que son más genéticos y otros aspectos que dependen más de la cultura. Manes, ¿y vos que te la pasás abriendo cabezas? ¿Existe el alma? Bueno, el alma para mí es eso que no podemos acceder los científicos, quizá por suerte, es la experiencia personal, íntima, privada de cada uno de nosotros, de lo cual es, por lo menos que yo sepa, los científicos no tenemos ni idea. Pero digamos, vos como científico que... Bueno, ¿Pensás que existe algo que se llama alma? Sí. ¿O vos como científico lo negás? No, decís, mirá, no, porque no la veo en ningún lado. No. Como científico no existe. Es muy difícil en la ciencia. También memoria o atención o inteligencia son cosas diferentes en la sociedad y en el laboratorio. Lo que la gente piensa de inteligencia en el laboratorio se puede medir algo relacionado con la inteligencia, pero es difícil transmitir lo que se sabe a nivel de sociedad como concepto en los laboratorios. Y el alma no existe en la neurociencia para investigarla. Lo que sí existe es una caja negra o que no podemos acceder los científicos, que es la identidad de cada uno, qué pensamos y eso, que yo lo relacionaría con el alma, pero no solo con el alma, sino en muchos conceptos los laboratorios no pueden machear a la sociedad en términos generales. Hay un conflicto en una sociedad donde se va extendiendo la vida y el cerebro a veces no acompaña esa extensión. Sí, es una epidemia. El Alzheimer hoy, hoy tenemos un problema que excede la neurología, la medicina, que involucra a la salud pública, la economía, que los países no están preparados para abordar, que es el Alzheimer. El principal factor de riesgo para el Alzheimer es la edad. Y el mundo está envejeciendo, está viviendo más, hay más expectativa de vida. Así que claramente hay un problema que tenemos que trabajar. De hecho, hay mucha inversión en Europa, en Estados Unidos, en Australia ahora, para ver si hay alguna manera de disminuir el riesgo de Alzheimer, porque a ver si no entendemos. Nosotros hemos logrado que la carrocería continúe. Ajá, exacto. Pero el motor está programado para plantarse. No, hay gente, no se sabe por qué, es un tema que no se sabe bien por qué hay gente que llega a los 110 años, 100 años con el cerebro intacto y otras no. Lo que tenemos que tender es a políticas públicas que reduzcan los factores de riesgo para el deterioro cognitivo, porque no vamos a tener, no solo nosotros en América Latina, sino en los países desarrollados, no vamos a tener cómo abordar este problema del Alzheimer, que es una epidemia. ¿Es cierto que ciertos juegos que uno puede hacer de ingenio y demás pueden ayudar a retrasar o a reducir Alzheimer? Según, si uno viene haciendo esos juegos por hace años, no, porque lo que ayuda al cerebro es hacer algo diferente a lo que uno hace. Claro. Yo debería estar en el lugar de ustedes ahora conduciendo el programa y para mí sería un desafío intelectual, para ustedes no es, para ustedes estudiar neurociencia es un desafío, o sea, claro, hay que hacer lo que uno no sabe hacer, estudiar un idioma que no conoce, un instrumento, pero hacer más de lo mismo no llamamos a eso. En mi caso es lo único que hice toda mi vida. y eso. Incluso recomiendan hacer cosas, campeón por ejemplo, mundial de sudoku. las cosas cotidianas, pero hacerlas en un orden distinto. Por ejemplo, cuando uno se baña, hacerlo de forma diferente. Sí, ¿eso ayuda? Sí, obvio. Igual otro tema que vemos en la neurociencia es la creatividad. Nosotros no tenemos ni idea cómo el cerebro genera la creatividad, pero la creatividad está en todas partes, de hacer una comida a la noche hasta hacer una obra de arte. La creatividad no solo está restringida a los científicos, a los artistas, a los escritores, O sea, el cerebro se entrena. Obvio, la creatividad en términos de... vamos a ponerlo de otra manera. La inspiración, en términos de neurociencias, la inspiración, o en términos de creatividad, la inspiración es para amateurs. El acto creativo requiere de mucho esfuerzo, de pensamientos obsesivos. Aparece la solución a veces cuando estamos más relajados, pero antes hay un trabajo enorme. No, bueno, pero eso es la disciplina, sí, la claro. Disciplina, o sea... Y por eso lo sabe cualquier persona que haya escrito alguna vez, Jorge, vos lo sabés, sí. Yo lo sé, vos, bueno, también. Sí.
vos o sea, tenés que tener horarios para escribir, o sea, tenés que imponerte a escribir, porque si no, nunca escribís un carajo. Bueno, por eso... Digamos, o estás ahí pensando como un boludo enfrente a la máquina hasta que no te sale nada, y dejás que no te salga hasta que al final algo sale, porque si no, si dependés de la inspiración, fuiste. Exacto, y eso es uno de los puntos que también en el libro con Mateo lo describimos bien, de los límites de la neurociencia, porque hay gente que da técnicas de creatividad, y la verdad que si uno quiere escuchar... Es una estupidez, sí, claro. si alguien quiere escuchar a alguien estúpido, hay que preguntarle a un artista, a un escritor, a alguien muy inteligente, cómo crea. Te va a contestar, pero una taradez, porque no sabemos cómo creamos. Sabemos claro. cuándo creamos, pero pendiente de un esfuerzo. Así que eso es uno de los puntos del libro también, que pone límites a este fenómeno de que todo lo explica la neurociencia. Nuestro cerebro cambió mucho en los últimos 30 años. Te digo porque la irrupción de la tecnología en nuestras vidas ha sido absolutamente determinante para nosotros. Quiero decir, esto de pensar de manera múltiple, de Windows, abiertos permanentemente y haciendo distintas cosas, ¿nos modificó el modo de pensar? El cerebro cambia, la anatomía del cerebro cambia en miles de años. Por ejemplo, el arte, apareció el arte hace 40.000 años. La electroescritura entre 4 y 6.000 años. O sea que la especie humana la mayor parte del tiempo no escribió ni leyó. Entonces, cuando a mí me preguntan qué impacto va a tener la tecnología, en la anatomía poco, porque no lo cambió tanto el arte, no lo cambió la electroescritura, no lo cambió la imprenta, la biblioteca. Ahora, ¿qué va a pasar? En los adolescentes es un problema porque no sabemos. ¿Por qué? Porque el cerebro adolescente se está formando todavía. La parte frontal del cerebro que permite imaginar, planificar el futuro, recién se termina de desarrollar a los 18, 20, 25 años. Entonces, el impacto de la tecnología en los adolescentes es una pregunta abierta. En los adultos, que ya tenemos el cerebro formado, lo que va a hacer la tecnología es aumentar en la gente con compulsiones obsesivas y ansiosas el chequeo, porque es un elemento bárbaro de la tecnología, pero gatilla la ansiedad y las conductas obsesivas. Uno está chequeando el mail, ¿para qué? Todo el día. Entonces, lo que hace es el multitasking, es la multitarea. Uno ahora está con la computadora, haciendo un documento en el trabajo, leyendo el diario, con el celular, con el texto, con el Facebook, con el Twitter. Eso hace rendir menos al cerebro. La multitarea baja el rendimiento cerebral. CPU, si vos tenés muchas ventanas abiertas. Y eso genera estrés, ansiedad y depresión. O sea que en los adultos va a haber estrés, ansiedad, depresión, por esta vida multitarea que tenemos, en cierta manera, si no la dosificamos. Y además va a bajar el rendimiento. ¿Baja el rendimiento porque uno pierde concentración? Sí, obviamente. Inclusive cuando ¿Por mandamos... eso o por otra cosa? Sí, exactamente. En parte por eso, porque hay una memoria llamada... Estoy concentrado con muchas cosas a la vez y no me concentro en ninguna. Hay una memoria llamada memoria online, que se llama en inglés working memory, que es la memoria operativa, que es como... que usamos de RAM, y esa memoria se agota, hay un span atencional. Uno mandando textos en el auto tiene más riesgos, o mucho riesgo de accidentes. No sé si parecido al alcohol, pero casi. Sí, peor. Hay una discusión, porque acá no hay evidencia, pero en otros países es tan casi similar mandar textos, no digo que sea igual, pero a estar alcoholizado. O sea, tenemos que volver a la cultura de descansar, de relajar, del tiempo libre, porque aparte el cerebro, cuando no hace nada, trabaja mucho. O sea, el cerebro nuestro, cuando no hacemos nada, trabaja. Entonces, hay que dar tiempo otra vez al aburrimiento, a estar tranquilos. Hay que volver a eso. Vos sabés que mi hijo estudia cine y le dije, tenés que ver tal película, que era una película de Herzog, que narra una historia que pasó 100 años atrás, y la película es de los 80. Entonces, después de verla, me llama de Europa y me dice, mirá, hay más distancia entre yo y Herzog que la que hay entre Herzog y 100 años atrás. Interesante. De manera que la evolución de nuestro cerebro no se puede medir de otra manera. Es decir, nosotros somos más o menos como éramos en 1983. Sí. Somos diferentes hace millones de años atrás, quizás un poco. Pero el modo de pensar sustancialmente, a pesar de todas las evoluciones y progresos, no ha cambiado. Hay un dicho que dice, si uno quiere actualizarse hay que leer los clásicos. Y bueno, sí. Shakespeare pensó, ahora estoy trabajando viendo, alguien me vino con la idea de analizar lo que decía Shakespeare en cuanto a memoria, emoción, y bueno, y los clásicos ya pensaban lo que hoy las neurociencias están descubriendo con técnicas nuevas. ¿La emoción y el amor tienen un lugar claramente en el cerebro? Sí, bueno, básicamente otra definición reduccionista del cerebro es que la vida se puede reducir a evitar el peligro y buscar el placer. Todo lo que hacemos es evitar el peligro y buscar el placer. Y bueno, uno de los grandes descubrimientos de la neurociencia es un sistema de recompensa cerebral.
unas ratitas, le pusieron un electrodo en ese sistema de recompensa, y las ratitas no comían, no tomaban agua y se morían apretando el botón para que se estimule ese centro, digamos. Ese sistema de recompensa se activa cuando uno ve la foto del hijo, cuando uno ve la mujer, en mi caso, que ama, cuando uno ve una hamburguesa con queso y papas fritas. Y bueno, por eso, la adicción al trabajo activa los mismos mecanismos que la cocaína. Lo que pasa es que es mucho más aceptado socialmente ser adicto al trabajo que a la cocaína. Pero hay un sistema de recompensa que se activa. Hubo experimentos. Samir Seki, un amigo mío que está en Londres, hizo un experimento del amor materno al amor en pareja. Y activan las mismas áreas. En el amor de pareja lo que se vio es que la gente que decía estaba locamente enamorada en los primeros meses se activaba mucho el cerebro. A medida que pasa el tiempo se va apagando las luces de la activación. ¿Segregan la misma hormona, la oxitocina o no? Sí, la oxitocina es una hormona relacionada con estos mecanismos, claro, claramente. Del apego, no, me hizo acordar que hay una investigación que trata desde las neurociencias de explicar, por ejemplo, la infidelidad. Ahí no llegué todavía. ¿Pensás que la neurociencia lo puede...? Ese, Facundo, es una respuesta de tu cerebro haciéndose el lobo. Quería decir una cosa que creo que le va a interesar, que hicimos un experimento, volviendo a las caras, que me pareció interesante. Sí. En Chile hay una tensión racial entre los mapuches y los chilenos no mapuches. Nosotros fuimos de un laboratorio de INECO a Chile con Agustín Ibáñez y pusimos electrodos a los mapuches y a los chilenos no mapuches. Y les mostramos la cara de mapuches y de chilenos no mapuches. Antes que sean conscientes, los mapuches cuando veían, ya reconocían si era de su etnia o no. Y lo mismo los chilenos no mapuches. Y si eran de su etnia lo asociaban con palabras positivas, amor y paz. Y si no eran mapuches, con la palabra negativa, guerra, odio. O sea que ustedes me quieren o no, o la audiencia le gusta o no, antes de que sean conscientes. O sea, lo que hacemos es explicar nuevamente. O sea, por eso la guerra entre Palestina e Israel no se va a solucionar racionalmente, porque hay mecanismos históricos, emocionales, que están influenciados. Y ahí las neurociencias pueden contribuir también a explicar, a destrabar estos, o intentar destrabar estos conflictos, no solo con lo racional. Manes, te invitamos a lo largo del año alguna otra vez para que estés acá. Gracias. Estuvo realmente muy bueno, gracias. Un placer. Facundo Manes, quien hablaba, neurólogo, neurocientífico, autor de Usar el cerebro, conocer nuestra mente para vivir mejor.